Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Si os parece, tenemos 19 asistentes en estos momentos. Vamos a esperar un poco más, 5 minutos, antes de dar inicio, si os parece, para que vayan entrando y accediendo al webinar el resto de compañeros. Supongo que me escucháis. Una pregunta, a ver si me respondéis. No sé si tenéis un mensaje en el chat, si veis un enlace. Vale, Juan José. Genial. ¿Veis entonces también? Supongo que Juan José me dices ok, ya que me escucháis. Y también veis el mensaje con un enlace. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora os comento. Bueno, ahora sí. Han pasado 5 minutitos. Ya tenemos 29 personas conectadas, aunque hay muchas más inscritas, ya pues que vayan accediendo y posteriormente, de todas maneras, deciros que el webinar está siendo grabado, como os habrá parecido, y os lo haremos llegar, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube del colegio y os haremos llegar el enlace a los asistentes. Así que si os perdéis alguna cosa podéis volver a escucharlo. Pues nada, como decía, bienvenidos a este webinar sobre inteligencia artificial. No compitas contra la IA, juega con ella, organizado con la colaboración de NTT Data. Y bueno, el webinar se enmarca dentro del tercer torneo Teleco eSports. Esta es una iniciativa del colegio que es el primer torneo de eSports dedicado exclusivamente para estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación de toda España. Y con esta acción lo que se pretende es conectar a los estudiantes con la realidad del sector tecnológico, tanto con el gaming, con formaciones, acceso a oportunidades laborales y sobre todo para crear una gran comunidad teleco entre escuelas, estudiantes, colegio y empresas.
Entonces, nada, os recuerdo que a los asistentes que sois estudiantes, porque esto también va dirigido y compartido evidentemente con los colegiados del COITT, pero los estudiantes que estéis aquí, solo por asistir, además de todo el conocimiento que os vais a llevar, pues estáis sumando puntos para vuestra escuela que pueda optar al premio a la universidad con mejor rendimiento global dentro del tercer torneo Teleco eSports. Deciros también que la final de este torneo se celebrará el próximo día 30, la semana que viene, en la Universidad de Alcalá de Henares. Estáis todos invitados y por el chat os he dejado el acceso a la solicitud de la entrada, si queréis asistir. La asistencia, el aforo es limitado, pero bueno, todavía hay oportunidades de que estéis allí. Habrán actividades, juegos, habrán empresas, entre ellas NTT Data, para explicaros de tú a tú ya en persona pues otras oportunidades y información de interés. Y merchandising, sorteos, o sea que los que tengáis oportunidad de ir, os recomiendo que vengáis por allí. Y bueno, poco más, ya pasamos a lo que es el tema. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, no de lo que es en la IA, porque ya lo sabemos en cierta manera, sino cómo aprovecharla para nuestro desarrollo profesional. Yo soy de las que piensa que la IA no viene a sustituirnos, ¿vale? Pero sí que viene a cambiar las reglas del juego y es importante estar preparado. Ahora que nos diga nuestro invitado cómo lo ve él. Y bueno, para hablar de este tema, el experto es Alberto Rico. Él trabaja en NTT Data, una de las compañías más importantes a nivel tecnológico y a nivel internacional. Él es manager en Data e Inteligencia Artificial con más de 10 años de experiencia en transformación digital, no solo desde el punto de vista técnico, sino también liderando equipos y viendo cómo evoluciona el talento dentro de una gran organización. Y está especializado en convertir el dato en valor real de negocio dentro de la empresa, así como en el diseño de soluciones de inteligencia artificial. Hoy, además de hablarnos de la IA, de la inteligencia artificial, nos va a contar también cuál es su experiencia, cuál ha sido su experiencia dentro de la empresa y qué oportunidades existen para perfiles como los nuestros y los estudiantes que pues, recién vais a acabar la carrera y demás. Así que nada, ahora os dejaré con él en este webinar en el que se verá pues, cómo la IA está cambiando la forma en que trabajamos, qué impacto real está teniendo en perfiles como los nuestros, los ingenieros y graduados en telecomunicación, y sobre todo cómo poder empezar a utilizar la IA a nuestro favor desde ya. Así que sin más dilación doy paso a Alberto Rico. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. A vosotros por la oportunidad. Genial. Bueno, ya de alguna forma has hecho algunos spoilers de lo que vamos a contar. Sí, una intro. Yo ahora ya os dejo con él, me estoy detrás. Si queréis hacer alguna pregunta, creo que os podéis dar voz quitando el silencio del micro. Y si no, también podéis utilizar el chat. Yo se la traslado a Alberto. Venga, hasta ahora. Genial. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Alicia, por la oportunidad. Y nada, como bien introducía, nos vamos a hablar hoy sobre inteligencia artificial, ¿no? Donde he intentado, bueno, pues empezar con un título que está muy relacionado con lo que estáis viviendo en estas jornadas de eSport, ¿no? Que el objetivo es no competir contra la IA, sino vamos a aprender a jugar con ella. Y es un poco el hilo de esta webinar, donde luego entenderemos este texto, más allá de que sea un símil con lo que estáis viviendo estas jornadas, como decía, también que entendáis el por qué, ¿no? Para que un poco también situéis la compañía, que igual alguno la conocéis, pero NTT Data es una multinacional japonesa, ¿vale? Donde la sede está en Tokio, pero es internacional y tiene también sedes en diferentes países, por supuesto en España, y también dentro de España también está repartida en diferentes ciudades, no solo en la capital, como es Madrid. Y para que un poco tengáis un símil, es como Telefónica en España, ¿no? Desde el punto de vista de las telco, pero a nivel mundial, ¿vale? Igual también os puede sonar porque también somos patrocinadores del pádel y del rugby, así que si os gustan esos deportes o veis algún partido, igual también aparece por ahí el logo de la compañía, ¿vale? Entonces, si queréis ya vamos a empezar con la presentación, donde quería un poco introduciros este espejo, ¿no? Donde podáis ver ya una primera relación entre lo que estáis viviendo en estos días, ¿no? Donde estáis participando en diferentes partidas y juegos, ¿no? Yo también soy bastante jugón, así que también sé de lo que hablo, donde
cuando hacemos una partida igual no sale tan bien como esperábamos, o si es una partida donde nos pueden matar, ¿no? Por así decirlo, más allá de un partido de fútbol o de baloncesto, pues de alguna forma también nos gusta saber por qué hemos perdido, o nos gusta saber qué hemos hecho mal para la próxima vez, pues intentar hacerlo mejor, ¿no? Pues de alguna forma esto podemos también trasladarlo al día a día, ¿no? En el que trabajamos en esta compañía, donde tenemos un montón de información, de datos de un cliente, y a través de diferentes modelos o diferentes procesos intentamos darle la mejor respuesta que le ayude a que tome mejores decisiones, ¿vale? Entonces, si los datos no son buenos, nuestro modelo no está bien implementado o no tenemos la suficiente experiencia para poder darle el mejor resultado, la decisión que va a tomar este cliente con el que trabajamos no va a ser la mejor, ¿no? Entonces, al final, si os dais cuenta, la mentalidad es la misma, ¿no? El revisar qué información tenemos para que la próxima vez que lo apliquemos, pues sea de la mejor forma y obtengamos el mejor resultado, ¿no? Entonces, al final es la misma mentalidad, solo que cambia un poco el tablero del juego, ¿no? ¿Y qué ha cambiado, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial dentro del mercado laboral? ¿O dónde hemos visto realmente en nuestro día a día este impacto? Pues por un lado, como os decía, antes recogíamos un montón de información del cliente, claro, información histórica, información que teníamos del pasado, lo introducíamos en diferentes procesos o modelos que estaban programados y esto nos daba una solución. Entonces, con esa solución, pues decíamos, oye, cliente, negocio, aquí tienes esta solución, este es el resultado, adivina o predice cuál va a ser el futuro de la tendencia del mercado, patrones de conducta de un consumidor, recomendaciones, y con esto pues tú planteas tu nueva estrategia, tus nuevas campañas de marketing o lo que tú consideres, ¿no? Y a día de hoy, en estos 2 últimos años que ya la inteligencia artificial desde la salida de ChatGPT pues se ha hecho mucho más fuerte y más presente, los modelos han cambiado. Y ahora estos modelos son capaces no solo de recoger un montón de información y dar un resultado, sino que también son capaces de, como aquí indicamos, razonar, generar nuevo código, nuevo texto, nuevas imágenes, nuevo vídeo, y también son capaces de transmitir y aportar esta información en tiempo real, ¿no? Entonces, con esta información podemos actuar en tiempo real y que el cliente tenga una solución que pueda aplicar desde ya y con datos actuales, no solo del pasado, ¿vale? Y con ello, pues os traigo 3 ejemplos de proyectos que hemos hecho y en el que yo he podido participar en estos últimos años, y un poco los paso a explicar para que veáis diferentes clientes y también diferentes ejemplos, ¿no? El primero desde el punto de vista de la predicción, ¿vale? Tuvimos un proyecto para un cliente del sector de las telecomunicaciones, ¿vale? Pues te pongo de ejemplo Vodafone, Orange o Movistar para que tengáis un ejemplo de un cliente real. Y lo que hasta ahora veníamos haciendo es, con modelos estadísticos y matemáticos de inteligencia artificial clásica, éramos capaces de poder recoger información de llamadas de clientes, traducirlas a texto y con ese texto, pues predecir de alguna forma cuándo un cliente se podía ir de nuestra compañía, ¿vale? Porque eran mensajes o ciertos patrones o ciertas variables que nos indicaban, ciertas palabras que nos indicaban pues que este cliente en un tiempo muy corto podía salir de la compañía. Al aplicar la inteligencia artificial generativa dentro de este proceso, dentro de estos modelos, podemos recoger estos datos, pero también la inteligencia artificial generativa genera los mensajes que tenemos que dar al cliente cuando ese responsable de atención al cliente le llame, que sepa qué mensajes tiene que decirle para que el cliente no se vaya. También le aporta diferente información para ofrecerle nuevas tarifas, nuevos procesos, nuevos productos que se adapten a las quejas que él podía tener o las incidencias que había abierto o los motivos por los que creíamos que podía irse, ¿no? Entonces, la IA nos ha ayudado a poder, en lenguaje natural, dar el mejor mensaje para que ese cliente se pueda quedar, ¿no? Para retener a estos clientes. Otro caso, por ejemplo, que también hemos trabajado es el punto de la optimización. En este caso, dentro de un cliente del sector de la energía, ¿vale? Os pongo ejemplos como puede ser Iberdrola, Repsol, Naturgy, Mueve, ¿vale?
en nuestros clientes lo que venía haciendo hasta ahora, a través de estos modelos, era capaz de saber con la energía que tenía cómo distribuirla entre los diferentes puntos de tensión, centrales eléctricas, para que la energía se distribuyera de la mejor forma posible y siempre optimizando pues, el coste que ellos puedan tener por distribuir esta energía, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial generativa aplicada a esta optimización, lo que hemos aportado es no una mejor distribución, porque ya era bastante óptima, sino trasladar este tipo de modelos que a día de hoy eran muy complejos y solo entendibles por los perfiles que modelaban ese tipo de procesos, trasladar ese código, ese modelo a un lenguaje natural, un lenguaje como lo que estamos hablando ahora, ¿no? Para que altos directivos o los responsables de esos equipos entendieran y pudieran preguntar a un chat, como si fuera ChatGPT, pues hacerle preguntas de, oye, ¿por qué has hecho este tipo de distribución? ¿Qué pasaría si esta central cierra? ¿Qué ocurriría si abre una nueva central en esta ubicación? Entonces, con preguntas en lenguaje natural, era capaz de traducirla al lenguaje máquina de ese modelo, encontrar una respuesta y volver a traducírsela a estos directivos o responsables para saber cómo tomar mejores decisiones. Y por último, un ejemplo de automatización, ¿vale? En el que sobre todo en la mayoría de las empresas, grandes empresas que tienen un departamento legal, hasta ahora por lo que trabajaban llegaban diferentes contratos legales, contrapartes, acuerdos que tenían que leer. Por otro lado, abrirse las páginas oficiales del Ministerio de España, el BOE a nivel europeo, para ver, oye, si esos contratos están en regla y a la orden del día con respecto a las nuevas normativas, y eso lleva un tiempo. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, se ha podido digitalizar todo el histórico de contratos que tiene esta compañía con las diferentes empresas que tiene subcontratadas, que además esté conectado continuamente en tiempo real con estas páginas web, instituciones, organismos donde están todo este tipo de nuevas normativas que van saliendo, y a través de un chat poder preguntar de, hola, te adjunto un nuevo contrato, por favor dime si está en regla con lo que esperan, o me ha llegado una incidencia, una queja de un cliente porque se incumple esta parte del contrato, me puede decir si es legal, no es legal, está bien o está mal. Entonces ha ahorrado mucho tiempo de lectura y revisión manual de este tipo de contratos, ¿vale? Entonces, bueno, con estos tres ejemplos, sí quería de alguna forma traeros para que veáis que ese impacto de la IA ya es real y ya está trabajando en ello, ¿vale? Entonces, con esto un poco lo que vemos es que en nuestro equipo de trabajo, donde hay ingenieros, hay estadísticos o matemáticos, hay perfiles de seguridad o ciberseguridad, hay consultores más de negocio o de la parte de business, hay perfiles que trabajan toda la parte de redes, perfiles de IT, todos ellos conectados como un equipo con el cliente para poder resolver cualquier tipo de problema dentro de un proyecto que nos ha planteado. Pues está ese sexto jugador, ¿no? Un poco haciendo también el símil a lo que estáis viviendo ahora, que no es un jugador como tal, sino como veis aquí en esta representación, es una parte de cada uno de los otros 5 jugadores, ¿no? Cada jugador aplicará la inteligencia artificial dentro de las tareas que él considere, pero no es una pieza adicional, ¿vale? Es parte de todo el proceso, ¿no? Entonces, cada uno pues, podrá generar nuevo código, podrá redactar, podrá proponer ideas, de alguna forma, pues aprovechar esta habilidad que te aporta la inteligencia artificial para incluirlo dentro de la solución que demos a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, aquí llega un poco lo que yo os quería traer, más allá de casos de uso y ejemplos reales, qué puntos desde mi perspectiva y el tiempo que llevo trabajando y lo que estoy viendo de la evolución tan incipiente de la inteligencia artificial, qué habilidades considero que tenéis que desde ya empezar a potenciar, ¿vale? Ya que la inteligencia artificial se va a encargar de muchas tareas que a día de hoy pues haría un junior, ¿vale? Cuando entra en una compañía como la nuestra, ¿qué tipo de habilidades yo destacaría y que la inteligencia artificial no va a poder demostrar en un tiempo medio o largo plazo, ¿vale? Uno de ellos es que podáis fomentar el pensamiento crítico,
¿vale? Como aquí indicamos. ¿Esto qué quiere decir? Que no os creáis todo lo que la IA genera, no os creáis todo lo que cuentan vuestros nuevos responsables, compañeros. Oye, está bien abrir ese abanico para informaros, ¿no? Y tener más información sobre la que tomar una decisión, pero siempre tener vuestro propio criterio y siempre intentar de alguna forma cuestionarlo todo, ¿vale? Esto os va a ayudar a tener vuestro propio criterio, pensamiento y dar mejor solución al reto que os propongan, ¿vale? Otra habilidad que es importante que vayáis potenciando es la curiosidad y la innovación, ¿no? Como aquí decimos, hace 2 o 3 años la inteligencia artificial generativa no existía y ha nacido por perfiles curiosos que quieran innovar y hacer cosas nuevas y distintas. Cuando entres en nuevos en una compañía, pues es verdad que al principio pues es un poco el lema de oír, ver y callar, ¿no? Lo que me mandan lo hago, me dicen que haga este tipo de tarea, la realizo, porque bueno, me la está pidiendo alguien que tiene más experiencia que yo, pues en tanto lo que me diga lo voy a ejecutar, ¿no? Pero que tengáis curiosidad y os cuestionéis de, oye, ¿y si lo hago de esta otra forma? O sea, a lo mejor solo una de cada 10 veces que propongáis algo nuevo os puede decir, ah, pues me gusta, y a lo mejor las otras veces harán pues no, mejor hazlo así porque es como hay que hacerlo. Pero que esto os ayude a no dejar de tener esa curiosidad y esa inquietud por intentar mejorar las cosas, ¿vale? Porque también pensad que la gente que ya está trabajando dentro tiene ciertos vicios de lo que te han aprendido de su anterior responsable. Entonces, puede que no esté utilizando las mejores técnicas que vosotros, al venir de la universidad, sí conocéis. Entonces, sed siempre curiosos y apostar por la innovación. Y otra habilidad que es muy importante es la comunicación, ¿vale? Es algo que es normal, ¿no? En cualquier empresa vais a tener que comunicaros con vuestros compañeros, comunicaros con responsables, con clientes, vais a tener que igual ir a un seguimiento y contar qué estáis haciendo y por qué, ellos pueden hacer preguntas. Entonces, pero más allá de eso, que es lo habitual, ahora vais a ser la pieza traductora entre el uso que hacéis de la inteligencia artificial, lo que os responde y cómo contárselo a alguien que igual no tiene tanta experiencia o que igual no tiene conocimiento de esa inteligencia artificial. Entonces, ese punto de explicabilidad es muy importante porque si la persona a la que se lo contáis no le entiende, esto no vale. Podéis hacer el mejor proyecto del mundo, usar la inteligencia artificial y ser los más rápidos, los más precisos, los más eficientes, pero si luego no sabéis comunicarlo y explicarlo, es como si no hubierais hecho nada. ¿Vale? Entonces, también en este punto es importante que también empecéis a trabajarlo. ¿Vale? Estas habilidades, ¿vale? Están dentro de un grupo que se conocen como soft skill, ¿no? Habilidades débiles, pero realmente no son débiles, sino que son las habilidades que por norma general no se suelen entrenar, no se suelen practicar, porque nos centramos en la parte más técnica o en la parte más comercial a lo mejor, pero sí que a día de hoy van a ser muy valoradas cuando quieres entrar dentro de una compañía, ¿vale? ¿Y cómo yo puedo potenciar estas habilidades y al tiempo conseguir estos factores del éxito? Pues bueno, pues aquí os indico 4 en concreto, ¿no? 1, aplicarlo para la resolución de problemas. Os vais a enfrentar con diferentes problemas en diferentes proyectos dentro de la compañía o con diferentes clientes y tenéis que ser capaces de poder resolver esas situaciones, que no va a ser siempre la misma. Entonces, ante cualquier problema, siempre intentar tener ese pensamiento crítico para resolverlo y siempre de una forma comunicativa con el que a quien se lo contéis lo entienda y se quede también tranquilo, ¿no? Siempre también dentro de un marco de colaboración, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces trabajamos de forma individual y no comunicamos con los compañeros que tenemos en el proyecto o con nuestros responsables lo que estamos trabajando. Porque igual lo que estamos haciendo para otro compañero como tal en profundidad no es útil, pero a lo mejor al contárselo se le ocurre algún tipo de idea que le pueda resolver uno de sus problemas, ¿no? Por tanto, esta colaboración cada vez va a ser mucho más importante. Importante que os adaptéis al entorno cambiante en el que estamos viviendo con las tecnologías, ¿no? Con la inteligencia artificial, si alguno ya la ha ido testeando y ha ido probando diferentes aplicaciones, pues hay muchas, ¿no? Y cada una pues te da una respuesta de una forma o te vale para un tipo de tarea y no otra, ¿no? Entonces,
Me da igual un ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, Grok, DeepSeek, hay un montón de aplicaciones y cada vez irán cambiando porque salen nuevos modelos que atajan algún tipo de problemática, pero a lo mejor otras no. Entonces, es importante que os podáis ir adaptando al entorno que va cambiando, sobre todo con la inteligencia artificial. Y un punto que me gusta mucho a mí destacar es la parte de ética, ¿no? Creo que este va a ser realmente el valor que va a perdurar como humanos a medida que la inteligencia artificial cada vez sea capaz de hacer más trabajos o más tareas dentro de un trabajo, ¿no? Pero la ética, lo que marca la moral, el respeto, el que intentemos liderar, que demos soluciones, pues esto es importante que no lo perdamos, ¿no? De hecho, a día de hoy pensamos que, por ejemplo, los trabajos o las carreras de filosofía, ética, pues son como muy, parece que solo están destinadas a trabajar dentro del mundo de la educación, ¿no? Pero la ética, la política, la filosofía van a ser carreras que van a empezar ahora a coger mucho peso para dar sentido a la cantidad de información real o no real que va a generar la inteligencia artificial. Alguien tiene que poner cordura a todo lo que se está generando. Entonces, este punto también es bastante importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero que también tengáis en cuenta y que nadie os cuenta? ¿No? Que está muy chula la inteligencia artificial, evoluciona muy rápido, está muy bien, pero a día de hoy, con la llegada de estos últimos 2 años, han salido estudios donde a día de hoy la inteligencia artificial ha provocado que solo se contrate a 1 de cada 3 juniors que quieren entrar en una compañía. Hace 3-4 años entraban los 3. Ahora solo entra 1. ¿Por qué? Porque ese 1 y el responsable o senior que está actualmente con el uso de la IA puede realizar el trabajo de los otros 2 juniors. Entonces, esto quería que lo supierais porque es un punto importante para que desde ya, si estáis buscando prácticas, si ya habéis terminado la carrera y queréis entrar en el mercado laboral, vais a tener una competencia muy alta. Entonces, por eso quería aquí traeros, ¿no? Pues, algunos de estos puntos para que empecéis a trabajar esas habilidades, esos factores que os he comentado antes, para que esto no os ocurra, ¿no? Y como aquí justo os comentaba, menos oportunidades de entrada, porque ahora solo 1 de cada 3 entrará y esto tenderá a que sea ninguno, por desgracia. Entonces, esto es un punto que quiero que empecéis a trabajar ya, más allá de, bueno, he acabado la carrera, ¿ahora qué? ¿No? También hay un problema derivado del uso de la inteligencia artificial, que es que se os exige más y antes, ¿no? La curva de aprendizaje tiene que ser mucho más rápida y la responsabilidad que se os otorga cuando entres en la compañía también es más alta. Entonces, esto puede generar ciertos picos de estrés o yo que acabo de entrar, ostras, me están dando tareas con mucha responsabilidad en vez de ir tranquilamente, ¿no? Entonces, por eso tenéis que estar preparados para que esto ocurra. Y luego hay otros 2 puntos importantes que, bueno, por suerte en nuestra compañía no están pasando, pero no pongo la mano en el fuego en el que no pueda ocurrir porque se está extrapolando a muchas compañías, que es que se está limitando ese desarrollo profesional de las nuevas incorporaciones. Al ser nuevos, se está dejando de alguna forma de lado, ¿no? En ese aprendizaje o se supone un riesgo muy alto el exponeros a cierto tipo de tareas más complejas o hablar con el cliente. Como digo, en nuestra compañía, por suerte, esto no está ocurriendo porque estamos intentando apoyar a que esto no ocurra y que siempre seáis partícipes de cualquier tipo de proceso, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? También esto os puede frustrar. Y también, pues, una brecha, ¿no? En la selección del talento. Si varios perfiles utilizan la inteligencia artificial, pues igual se puede valorar quién es mejor o quién es peor por el uso de la IA y no porque a lo mejor ese perfil tenga mejores habilidades o actitudes. Simplemente porque sabe usar mejor la inteligencia artificial, puede que tenga mejor evolución en la compañía, cuando a veces puede que sea injusto, ¿no? Entonces, también esa competitividad está empezando a nacer. Y también, bueno, pues me ha gustado traeros y ser transparente con vosotros en que ya no vale con hacer una carrera y tener matrículas o grandes notas, sino que hay que valorar ciertas habilidades más allá de las técnicas, ¿vale?
A día de hoy, donde la inteligencia artificial es muy fuerte y lo hace muy bien, y seguirá mejorando, pero ya a día de hoy es muy buena, pues sobre todo en la capacidad y velocidad para procesar y calcular grandes volúmenes de datos. ¿Vale? A día de hoy es capaz de introducir un montón de información, ficheros, base de datos, tablas, documentos, PDFs, es capaz de procesarlo y analizarlo de forma muy rápida. También es capaz de generar procesos, ¿vale?, que automaticen ciertos canales o ciertas partes de un cliente, ¿vale? Desde que yo le doy la información, la procesa, la analiza, cuando ya la ha resumido, crea un proceso nuevo donde tome decisiones y dé un resultado. Eso puede hacerlo completamente la inteligencia artificial sin la ayuda de un humano, ¿vale? Y también, cuando antes os he comentado ese caso de uso de un cliente, sobre todo en la parte laboral, ¿no?, que éramos capaces de meterle un montón de documentos legales y era capaz de dar una respuesta de cómo hacer un nuevo contrato, también es capaz de resumir muy bien y sintetizar un montón de páginas y de información. Y nuestros clientes lo están utilizando para, bueno, pues, por ejemplo, hemos realizado un proyecto para una central nuclear donde hemos digitalizado todos los documentos, tutoriales, los típicos tochos que estaban en papel de cómo funciona un reactor, qué hay que hacer cuando se enciende la luz X dentro del panel. Todo eso se ha digitalizado, que fíjate, para una persona que a lo mejor pueda entrar ahora o lleva poco tiempo en la central, tomar esa decisión con en tiempo real, ¿no? Y en un momento en el que algo puede, cada segundo cuenta porque puede haber una catástrofe, tener que ir a uno de esos libros a buscar y leer esto y hacer un resumen, pues ahora la inteligencia artificial te lo hace, ¿no? Y a través de un chatbot es capaz de hacer una pregunta, recoger toda la información, analizarla, sintetizarla, calcular los resultados y poder sintetizarlo de forma resumida para que esa persona pueda tomar una decisión, ¿vale? Entonces, estos son los puntos que actualmente trabaja o domina muy bien la inteligencia artificial, pero tiene un punto ciego, ¿no? Y es que la inteligencia artificial es, lo diré que se me ha ido la palabra, es complaciente, ¿vale? Siempre te va a dar una respuesta. Da igual lo que le preguntes, que siempre va a buscar la forma de darte una respuesta. Pero no sabe si esa respuesta está bien, está mal, porque nadie se la cuestiona. Si tú no tienes un criterio de qué esperas como respuesta y lo que te da la IA no es correcto, pues tú te lo crees. Entonces, aquí es donde entra la parte humana y que a día de hoy la IA no trabaja bien, donde tenemos que seguir poniendo foco, ¿vale? Uno de ellos es la falta de fiabilidad. Si tú no le introduces a la IA información de confianza o información real, pues no sabes si lo que te responde es correcto, no tiene todo el contexto, al final abrimos un chat y hacemos una pregunta, pero no tiene el contexto de nada más que lo que le estás preguntando. Y un ejemplo muy tonto que siempre me gusta poner es si tú le haces una pregunta de, oye, mira, tengo estos ingredientes, espaguetis, salsa boloñesa y carne, ¿qué puedo hacer? Pues te va a responder y te va a decir, qué buenos ingredientes, te voy a hacer una pasta italiana boloñesa, pero tú no le has dicho que es intolerante a gluten, que eso no lo puedes comer. Entonces, esa parte del contexto que no le cuentas, la ya no lo sabe. Entonces, es importante que aparte de hacerle preguntas, también le aportemos contexto, ¿no? A día de hoy tiene bastantes alucinaciones. Entonces, yo para intentar de alguna forma controlarlo, cuando ya creo que la respuesta que me está dando es correcta, se lo cuestiono con preguntas como, ¿estás seguro de que esto que me ha respondido es correcto? He preguntado a un experto de la materia, me dice que lo que me respondes no es correcto. ¿Puedes volver a revisarlo? En algunos casos me dice, pues di a tu experto que se equivoca porque esto es así, pero otras me dice, ay, es verdad, no me he dado cuenta de esto, espera que te lo reformulo. Entonces, ostras, está a punto de coger esa respuesta, ir a un cliente y contársela y a lo mejor no es la verdad verdadera, ¿no? Otro punto, que no conoce nuestra compañía y no conoce a nuestros clientes como les conocemos nosotros. Esa parte humana que tenemos de que sabes cómo a un cliente le gusta que le hagan las propuestas, sabe cómo le gusta trabajar, que no le importa que estés en remoto, que le gusta que vayas un día a oficina, que tomes un café con él y le cuentes novedades. Todo eso la IA no lo sabe. Entonces también esto es importante que sigamos fomentándolo.
El punto 5, ¿no? Que a día de hoy el tema de los sesgos, pues es algo que es complicado y que la inteligencia artificial no sabe gestionar. Para ella es todo una única verdad. Por eso, por ejemplo, pues en tema de juicios, pues a día de hoy la inteligencia artificial no es tan eficiente, porque si cojo el histórico de juicios de Estados Unidos de toda la historia, pues seguramente el balance de culpabilidad de la gente negra o pobre sea mayor que la gente blanca, ¿no? Entonces eso no me vale como base de datos para luego yo tomar decisiones en la actualidad sobre cualquier tipo de juicio, ¿no? Falta de criterio, ¿no? Es un punto que los humanos tenemos que seguir empujando, que es lo que os he comentado con esa parte de ética. Esa ética, ese liderazgo, esa toma de decisiones, esa política, debe seguir siendo por parte del humano, porque la inteligencia artificial toma decisiones, pero no tiene ese criterio ético, ¿vale? Problemas de confidencialidad, donde la inteligencia artificial ahora, pues muchas personas lo están aprovechando para hacer temas de scam y para este tipo de cosas. Y también con la llegada de la computación cuántica, pues bueno, hay que dar una vuelta a toda la parte de seguridad de la información y a día de hoy, pues lo que le preguntamos a estas aplicaciones, dónde van y quién lo almacena, ¿no? Y por último, pues que dependemos mucho de la tecnología, ¿no? Por mucho que este tipo de soluciones sean muy buenas y nos ayuden a ser más eficientes o más rápidos en las soluciones, también hace que tengamos autonomía fuera más allá de un teléfono móvil o un ordenador, ¿no? Entonces, si hay un apagón como el que tuvimos en España, pues ostras, se para el mundo más allá de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso, bueno, pues son puntos que seguramente la inteligencia artificial irá mejorando con el tiempo, pero algunos tenemos que seguir siendo nosotros los que lo liberemos, ¿vale? Entonces, por tanto, con lo que hemos comentado, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿dónde es buena? ¿Qué puntos todavía no? ¿Qué habilidades considero que tenéis que trabajar? Y qué factores son clave del éxito para que también vuestro perfil sea mucho más valorado, pues bueno, poco se representa en esta gráfica, ¿no? Donde antes, pues cuando entraba un junior en una compañía, quizás tardaba 2 semanas sin analizar la información de las tareas que le pedía su responsable, y ahora pues con la ayuda de la IA es capaz de hacerlo en 2 días, ¿no? Esto es algo real, no es algo que es una estimación, sino que es real y lo estamos viviendo actualmente en nuestra compañía, ¿no? Por eso creo que es importante que con vuestra base sólida, porque es importante que la IA no se use por usar, sino que la usemos con una base sólida y entendiendo qué le preguntamos y qué esperamos como respuesta. Entonces, con esa base sólida, técnica, que estés adquiriendo en la carrera, más esas habilidades, esos soft skills que antes os he comentado, y ese dominio de la IA que poco a poco vais a ir adquiriendo, hace que seáis, pues, pasar de un perfil junior que ha terminado la carrera a un perfil junior que esté cotizado en el mercado, ¿vale? Y que seáis ese perfil que la compañía está buscando. Y aquí es donde, por eso, os hacía esta pregunta, ¿no? ¿Vais a ser aquellos perfiles que cuando entréis en una compañía sufran con la IA o son de los que van a dominar la IA para ser ese perfil cotizado que están esperando las empresas? Y antes, como te decía al principio, ¿no? El título de este webinar un poco encaja aquí, ¿no? El no luchéis, ¿no? O no vayáis en contra de la inteligencia artificial, no compitéis con ella, sino jugad con ella, ¿no? Para ser un perfil valorado y cotizado para el mercado. Y ya por último, un poco os quería comentar mi experiencia, ¿no? Y también un poco contaros también cómo trabajamos de cara a nuevas incorporaciones. Y lo he querido hacer un poco con los valores de la compañía, que también os digo, y es cierto, cuando entramos en una compañía nueva, pues los valores, la ética, la compañía, que nos cuenten todas estas cosas, pues nos da un poco igual, ¿no? Yo entro en una compañía nueva, soy junior, dime qué tengo que hacer, cómo puedo trabajar, quiero los proyectos más punteros, quiero aprender, formarme y bueno, ya poco a poco me entenderé un poco de esto que me cuentan de la compañía, ¿no? Pero bueno, yo como ya llevo más años, pues cada vez sí que me he dado cuenta de que esto es importante y sí que poco a poco lo he ido valorando, ¿no? Y un poco lo que se resume es que al final es el lugar donde las personas crecen, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo antes de estar en esta compañía estuve en otra, ¿vale? Entonces he podido tener esa oportunidad de comparar y cuando entré en esta compañía, pues
cuando hacía una buena tarea, un proceso o un proyecto, ostras, me daban la enhorabuena. No solo me hablaban para decir que algo no funcionaba, que iba con retraso o que no lo estaba haciendo bien, sino también mis responsables me decían, oye, pues buen trabajo, así me gusta, sigue así. Ostras, que alguien te diga que lo haces bien, no estamos habituados, ¿no? En nuestra vida diaria a que alguien nos diga cuando hacemos algo bien. Y al final también vas adquiriendo pues, un poco sentimiento de pertenencia porque tú haces un proyecto o eres parte de un proyecto que luego se sube a producción y lo usa esa compañía o ¿no? Y eso al final es jugar, esto lo he hecho yo o he sido parte de esto y todavía lo siguen utilizando y les funciona, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, pues que pienses que algo tuyo tiene sentido, tu trabajo también se valora, vas teniendo esa relación con tus compañeros a medida que vas creciendo, con tus responsables sobre todo con tu equipo, con el que está, con tu compañero de la misma categoría o con el equipo que tienes por debajo, pues cuando tú creces, ellos también crecen, porque tú les arrastras a crecer hacia arriba, ¿no? Entonces va generando ese trabajo en equipo y va viendo cómo tú creces, pero ellos también. Luego otro punto que a mí también me ha hecho crecer mucho y esta empresa me ha dado la oportunidad es de ese desarrollo profesional, ¿no? Desde el minuto uno te permiten, ¿no? Cada año nosotros nos planteamos una serie de objetivos para cumplir en ese año y si los cumplimos, pues aparte de ir creciendo en las diferentes categorías, también crecemos en sueldo. Lo cual, ostras, que cada año pueda subir mi sueldo y al tiempo tener nuevas categorías y nuevas responsabilidades, pues bueno, aparte de ser quizás algo que nos pueda sacar de la zona de confort, que es, ostras, que ahora también tengo que tener este tipo de tareas que antes no hacía, pues si lo hago mal, ¿qué pasa? Pero también es un reto, ¿no? Que hace que no te quedes estancado y también vayas al mismo ritmo que la innovación de la tecnología, ¿no? Pues a mí me ha permitido trabajar en muchos proyectos, de proyectos más de BI tradicional, proyectos con Big Data, proyectos con temas de cloud, ahora con la inteligencia artificial generativa y también pues un proyecto que justo hemos arrancado este año, que es bastante novedoso, como antes comentaba, que es el tema de la computación cuántica. Todavía estamos un poco lejos de lo que será, que puede ser que en 5 años, pues quizás pegue un poco ya el pelotazo porque los computadores cuánticos ya estarán preparados para ello, pero ostras, que ya puedo hacer un proyecto de este tipo me parece bastante satisfactorio, ¿no? También puedes trabajar en diferentes clientes, clientes de banca, clientes del sector de la telecomunicaciones, clientes de energía, clientes del sector del automóvil y sobre todo tan importante las formaciones y las certificaciones. Tenemos un plan de formaciones y certificaciones enorme que además algunas de ellas son remuneradas, lo cual también hace que tú quieras formarte, porque si además te pagan por ello, ostras, me formo, aprendo y además me pagan más, pues eso también genera, ¿no? Que siempre estés a la vanguardia y actualizado con la última tecnología. Y por último, el tema de la innovación, ¿no? Como he comentado, proyectos de inteligencia artificial, espacios donde podéis hablar con otros compañeros de esa creatividad, de esas nuevas ideas. Hay grupos de expertos, se hacen charlas, webinar también de este tipo, donde contamos proyectos que hacemos para que también lo sepáis, aunque no hayáis podido participar. Se hacen eventos, acudimos a diferentes conferencias y si, por ejemplo, tenemos compañeros que, bueno, cuando hacen un proyecto chulo y que también alguna forma de poder recompensarles, pues cuando, por ejemplo, hay compañeros que han ido a las conferencias de Nvidia, conferencias de Google, de Microsoft, que han sido en Las Vegas, en Frankfurt, en Londres, ¿no? Pues como un premio por, de alguna forma, por haber estado haciendo proyectos de este tipo y que, bueno, pues que también puedan disfrutar de lo que cuentan este tipo de grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he podido disfrutar en estos últimos, bueno, en estos años, ¿no? Como antes han comentado en la introducción, ¿no? estos 10 años que llevo en esta compañía, pues he podido tener un poquito de todo y sí que he ido valorando, ¿no? Estos valores que tenemos en la compañía y que, bueno, pues que ayudan a que podamos crecer y que nos empujan a crecer. No nos dejan quedarnos estancados. Creo que eso es algo bastante chulo, bastante interesante, ¿no? También estoy, de alguna forma, involucrado en toda la incorporación de nuevos perfiles para prácticas, perfiles junior que habéis terminado la carrera o que tengáis más experiencia o vengáis de otra compañía y queráis cambiar. Pues oye, por aquí os dejo aparte de mi nombre, que me podéis buscar en LinkedIn si lo queréis, también os quería dejar mi correo electrónico de la compañía. Si tenéis algún tipo de curiosidad, preguntas, un café virtual,
oye, Alberto, me faltan las prácticas para terminar, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? Ya he acabado la carrera, ¿puedo trabajar con vosotros? Este tipo de contactos, bueno, pues aquí lo dejo para que me podáis escribir sin ningún tipo de problema y podamos o pueda intentar ayudaros en ver pues cómo conoceros. Al final, a mí yo no lo veo, o yo no hago la típica entrevista de preguntas complicadas, ¿no? De dime qué animal serías y por qué, dime tus puntos fuertes y débiles, sino quiero que me contéis qué habéis hecho, qué habéis estudiado, cuál es vuestra inquietud, qué tipo de proyectos os gustaría hacer, dónde queréis llegar, también contar nosotros lo que hacemos y encontrar un poco ese match, ¿no? Entre vosotros y nosotros para que podáis incorporaros y trabajar en la compañía, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería contar. Así que ahora estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que hayáis incluido en el chat o que queráis contar de palabra, pues por aquí me tenéis. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Creo que tenemos una pregunta, te las voy lanzando. Vale. Eh, Raúl nos dice, dicen que la IA plantea la extinción de algunos trabajos actuales y la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Qué ejemplos podría dar y cómo nos podríamos preparar para el cambio hacia esta nueva era? Vale. Bueno, yo aquí pongo mucho el símil de Internet, ¿no? Cuando salió Internet, pues hay puestos de trabajo que desaparecen casi radical y otros que nacen, ¿no? Se deja de trabajar la persona que vendía enciclopedias por las casas, que esto ocurría, que igual algunos no lo sabéis, pero esto ocurría, pues ahora, cuando sale Internet, pues hay una Wikipedia, ¿no? Pues con la IA igual. Ya hay trabajos que están muy en peligro, todos aquellos trabajos que a día de hoy implican la repetición de tareas que siempre hago lo mismo, ese tipo de procesos, o si es un trabajo entero o es parte de un trabajo, ya la IA lo puede hacer, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde se dirige esto? Pues ya también han nacido nuevos puestos, ¿no? Por ejemplo, el puesto de Prompting Engineering, que es personas que saben qué tipo de preguntas o cómo preguntar o cómo estructurar las preguntas para que la inteligencia artificial, dependiendo qué modelo utilices, te dé la mejor respuesta, ¿no? Pues hay un puesto que ha nacido a raíz de esto, ¿no? O perfiles que se encargan de ayudar a las compañías a implantar la estrategia de la inteligencia artificial para que se adapten a este nuevo cambio de tecnología. Los trabajos que a día de hoy prácticamente casi ya están o están más en peligro son aquellos, por ejemplo, también relacionados con el call center, ¿no? Las centrales, las centralitas, ya a día de hoy hay inteligencias artificiales que las voces son muy humanas, no tan robotizadas, son capaces de entender lo que pide el cliente, una incidencia, una acción comercial, cualquier tipo de cosa, y aparte de irte respondiendo, va acudiendo a la base de datos que tenga su compañía para poder darte una respuesta y también tomar la decisión de qué respuesta, ¿vale? Ponían, por ejemplo, hay un ejemplo de una empresa en Estados Unidos que se encarga, es decir, que es dentro de los talleres de coches, donde tú llamas a una IA del taller, tú llamas a un taller, te habla una IA, le cuentas tu problema que tienes en el coche, lo que haces ahí entiende lo que está pasando, valora la dificultad de la reparación, te busca un hueco en la agenda de ese taller, te dice, pues trae el coche este día. Y al taller le deja la agenda agendada esa reunión. Entonces, al dueño de esos talleres te están dando ya la IA una solución antes de saber el problema del cliente, ¿no? Entonces, eso son los primeros trabajos que van o que ya están desapareciendo. Y a medio y largo plazo, al final, pues esto va a tender a que cada uno de nosotros tengamos un asistente, un secretario que sea una IA, o que a medio plazo trabajemos con compañeros que sean agentes de IA, que nuestro responsable pues, nos dé un trabajo parte de nosotros y otra parte de esos agentes. Ya veremos también cómo cambia el paradigma económico, si esos agentes tienen que tener derechos, como tenemos nosotros, o no. Pero poco a poco nos iremos relegando a tareas, como decía, muy tareas de liderazgo, de ética, de poner cabeza, de tomar decisiones, más desde un punto de vista de estrategia y no tanto desde un punto de vista ejecutor. Más o menos he respondido a la pregunta. Yo creo que sí.
No comenta nada más, pero yo creo que está muy bien explicado. De hecho, quería preguntarte yo también si no decía nada. Una cosa mientras, a ver si alguien más se anima o tiene alguna consulta más. Ya nos has dicho, honestamente, pues que los juniors tienen menos posibilidades debido a la incorporación de la IA. También es una oportunidad para destacar con las habilidades que tienen que ver con esto, soft skills y demás. Pero a nivel de seniors, ¿cómo lo estáis viendo también dentro de la empresa? Porque hay gente también que nosotros estudiantes, me consta que hay colegiados que ya tienen una cierta experiencia por saber cómo está en estos momentos, ¿no? Cómo influye actualmente, que en el futuro Sí. has comentado también algunas cosas, pero Bueno, al final la parte positiva de esos seniors que ya vienen con un bagaje, ¿no? Y una experiencia en esas habilidades, porque aunque yo no lo crea, las han adquirido, porque han hablado con clientes, porque han trabajado en equipo con compañeros, han tenido problemas complejos que resolver seguramente y han aprendido de cómo resolverlo, ¿no? Entonces, son al final habilidades que te puedes llevar a cualquier proyecto y a cualquier empresa, ¿no? Entonces, ya vienen con esas habilidades y es también pues preguntarles si están aplicando la inteligencia artificial pues en sus tareas diarias o si saben cómo aplicarla para, si no, intentar ayudarles a formarles cuanto antes, porque otro compañero con sus mismas habilidades sí lo va a hacer, ¿no? Entonces va a haber una diferencia muy distinta en ese caso. Entonces, cuando hace unos años la pregunta es que haces cuando haces una entrevista o cuando haces un perfil era ¿sabes inglés? ¿No? Incluso hace años parecía absurdo, pero hace años decían, ¿sabes usar Internet? Esto, bueno, ¿quién preguntaba eso? ¿No? Pues cuando al principio estaba Internet se preguntaba. Pues claro. llegará un punto en el que se va a preguntar, oye, no veo en tu currículum nada sobre inteligencia artificial. ¿Me puedes decir qué herramientas utilizas y cómo las has utilizado? Y si dice que nada, ese perfil está descartado. Como si igual que ahora se pregunta por el inglés, que ya casi se da por hecho que todo el mundo puede saber inglés, aunque sea para defenderse en una reunión, pues ese nivel de B1, B2, C1 de inglés, pues ahora será algún título de IA o, pues mira, sí, he usado esto, o mira, te comparto pantalla y te enseño cómo lo utilizo, por ejemplo, de modo práctico. Muy bien. Es curioso, ¿eh? Cuando estás en un momento disruptivo en el que entra una tecnología nueva y visto atrás, es verdad, pasó anteriormente con Internet y demás, pero claro, tiene toda la lógica. Al final todos vamos a tener que estar al día y ser capaces de utilizarla a nuestro favor y apoyarnos en ella. Eso está clarísimo. No parece que haya más preguntas. Alguien, si quiere, también tenéis la opción de desactivar, o sea, activar el micrófono si queréis lanzarla. Una de las cosas que también, pues eso, desde que estamos con todo el tema de la IA, que lo que has estado comentando de la parte ética, las humanidades, que yo creo que, al menos yo, personalmente, eso ya es una percepción mía, creo que lo veía como algo que no tenía tanto sentido, pero en estos momentos, bueno, desde estos años que estamos ya con esta introducción de la inteligencia artificial, es que lo veo súper importante, muy necesario. De hecho, lo hablamos en casa con mis hijos y va a ser más importante que nunca, ¿no? Y al final yo creo que nos vamos a tener que diferenciar porque estará tan extendido que al final la diferenciación será también la parte de las personas, ¿no? De lo que podemos aportar sin utilizar las propias herramientas. De Está hecho, levantando, perdóname, es que está levantando la mano y ahora no sé vale. cómo verlo aquí, ¿vale? No sé si es que no se pueden activar el micro, Hugo y Elizabeth. Voy a ver si os puedo activar yo. A ver, Elizabeth, activar micro. Creo que deberías poder hablar ahora mismo. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis Hola. bien? Sí, Sí. Hola, buenas. Yo quería hacerte una pregunta, Alberto. Bueno, yo soy estudiante del máster de automatización y bueno, en la parte de la aplicación de la IA, sí es verdad que se ve sobre todo de cara a desarrolladores, por ejemplo, backend, front. Sin embargo, sí es verdad que se está empezando a usar más la IA en sistemas que llevan PLCs como gemelos digitales y todo, pero no sé si podrías darme información acerca de la importancia que está teniendo
esta aplicación, esta tecnología en perfiles de cara más a sistemas de operaciones, como es la parte de los PLCs, más de la capa de OT que de IT. Vale, a ver, al final la aplicabilidad es parecida o es similar, ¿no? Cada caso de uso, cada cliente, cada sector, pues tiene que aplicarlo donde toque. No es verdad que a lo mejor yo lo he explicado mucho desde el punto de vista de la programación, ¿no? Más de un punto de vista más informático, ¿no? Pero al final esos PLCs están programados desde un punto de vista de, oye, cuando llegues a este lugar, ¿no? O a esta imagen, gira aquí, gira allí, o toma o hace esto, sino que ya están preprogramados de alguna forma para que actúen de una forma u otra, ¿no? Pero va a llegar a un punto en el que ellos van a ser autónomos y van a ser capaces de tomar su propia decisión. Ya no hace falta que nadie se lo preprograme, sino con una serie de parámetros ellos van a ir aprendiendo y son capaces de tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay que ver en qué parte de ese proceso, de esa IoT, pues también la IA, es decir, yo en concreto no he hecho ningún proyecto como tal, ¿no? Dentro de IoT, pero todo tiende de alguna forma también a lo que se conoce como los digital twins. Dentro del mundo IoT, los digital twins o los gemelos digitales, que lo que quiere decir es replicar una planta real con todos esos IoTs, replicarla en un entorno digital o virtual para que la inteligencia artificial sea capaz de plantearle diferentes situaciones. Diga, ostras, acabamos de descubrir que cuando este medidor de este sensor actúa de esta forma, se puede optimizar o mejorar haciéndolo de esta otra, porque lo hemos simulado, lo hemos llevado al límite y cuando llegamos al límite actúa mejor, peor, o podemos saber cuando un sensor, una máquina es capaz de llegar a su límite de vida útil, hay que cambiarla antes de que todo el proceso, toda la cadena de montaje nos pueda hacer perder mucho dinero, ¿no? Entonces, sí, el IoT, con respecto a la IA, se está tendiendo hacia eso, hacia simular nuestros IoT, nuestras máquinas, entorno virtual, para ver cómo sacarle el máximo rendimiento o ser más eficientes. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien. Antes he visto la mano levantada me ha parecido Hugo. Sí, vale, es que se había agachado. Te doy a activar micro, Hugo, cuando quieras. ¿Se me oye ahora? Sí. Hola. Sí, es que estaba escribiendo en el chat y tampoco te llegaban las preguntas, entonces por eso la levanté. Vale. Que la primera, buenas, Alberto, voy muy en consonancia de todo lo que has dicho. Cada cosa que ibas diciendo era tal cual. Y luego una pregunta que tengo curiosidad es, Mirofish, ¿te suena? No sé si has oído hablar de ello, es bastante reciente. No, es no como una suena. simulación de escenarios con agentes a gran escala en base a decisiones que quieres tomar sobre productos y cómo afectaría. Es una predicción, digamos. ¿Y cómo crees que afectaría eso a empresas como NTT? Y luego, esa es la primera pregunta. Luego la última, ¿cómo encaja un perfil como el mío, que soy ingeniero? Bueno, voy a ser ingeniero de organización industrial en tu empresa. Gracias. Vale. A ver, la primera, como tal, no lo conocía. Sí que sé que hay ciertas plataformas, ¿no?, donde se entrenan agentes para ver su respuesta. Al final, las grandes compañías, o cuando vemos un poco en redes sociales, ¿no?, cómo se está enfocando la IA o estos gurús o expertos que cuentan ChatGPT de 0 a 100, ¿no?, o ese tipo de cosas, al final, o este tipo de soluciones que son, se me ha ido el nombre ahora, vibe coding, que es para hacer todo sin saber código. Oye, con 4 cosas puedo crear un agente de IA. Está muy bien para cosas cotidianas, pero para las empresas, donde se rige cierta seguridad, ciberseguridad y demás, no son tan aplicables, ¿no? Entonces, las empresas tampoco no es tan fácil en una gran empresa crear una plataforma para ver cómo funcionan los agentes, sino que ya directamente construimos el agente. Entendemos el caso de uso que quiere el cliente, sobre todo la gente de negocio, que nos pide, oye, mira, me gustaría optimizar este proceso tal como lo haríais. Pues a veces eso se puede hacer a través de un modelo más tradicional, otras veces es a través de un chatbot, porque realmente quieren ellos interactuar, y otras se puede aplicar algún tipo de agente que tome decisiones, ¿no? Entonces, no solemos ir, o las grandes empresas como la nuestra o similares, o las grandes empresas, no se fían tanto de estas plataformas donde ven que cómo agentes
luchan entre sí o compiten o ven cuál es la mejor respuesta, ¿no? Al final también pensad que estas grandes compañías siempre tienen grandes acuerdos con Microsoft, con Amazon, Google, entonces al final suelen tender a utilizar modelos o soluciones que esas grandes compañías les recomiendan, ¿no? Porque es de las que más se fían. Y luego, con respecto a tu perfil, yo en mi equipo tengo psicólogos que han hecho luego un máster de Big Data. Tengo un compañero que hizo industrial y luego hizo un máster de Data e Inteligencia Artificial y también está con nosotros. Como tal, es cierto que en mi área, pues quizás no tener a lo mejor una base más de programación, pues puede suponer un reto porque se te va a exigir ciertas tareas de ese tipo y pues puedes sufrir en el sentido de que vas a tener cierto momento de ostras, es que me pide una cosa que igual yo no soy tan bueno, pero luego a medida que crezcas, ¿no? Y cuando seas senior, un poco se va a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque normalmente un junior es muy bueno técnicamente, pero le faltan esas habilidades que quizás sean más de organización, de planificar, de liderar, y quizás tú, pues al principio sufrirías, ¿no? Porque no tienes esa base a lo mejor tan tecnológica o tan técnica para desarrollar procesos, pero cuando seas senior sí que tienes esas habilidades que has trabajado en la carrera más orientadas a esa organización, disciplina, trabajo en equipo, distribuir cargas, que bueno, que puede ser más fuerte que otros, ¿no? Entonces, bueno, cada uno un poco evoluciona, pero yo creo que sí puedas tener hueco con nosotros. Pues muchas gracias Nada, por a las ti. respuestas. Muy bien, me tenéis que disculpar porque sí que había algunos chats, pero han cambiado totalmente el entorno de esta plataforma. No suelo presentar y me había quedado una conversación y no os veía. Faltaba también Úrsula, que había preguntado, que daba las gracias a Alberto por la formación y que preguntaba por todos los puestos de Project Manager, que cómo les afectaba la IA, ¿vale? Pues un poco parecido a lo que he dicho con esos perfiles senior, ¿no? Al final, pensemos que un project manager o un manager, como en mi caso, no, pues tenemos diferentes tareas, pero la gran mayoría se orientan a esa comunicación con el cliente, esa negociación, cuando hacemos algún tipo de propuesta de, oye, pues este es mi presupuesto, pues no me cuadra, dame otro, ajustamelo, que es esa parte más económica, toda esa preparación pues es verdad que sigue siendo muy humana, ¿no? Toda la parte de cómo ejecutamos el proyecto, pues ahora estamos metiendo que nuestros perfiles más técnicos se apoyen en la IA, ¿no? Que sean capaces de construir cierta parte de ese código, que sean capaces de probar con la ayuda de la IA, que sean capaces de hacer algo distinto, innovador, porque la IA también se lo propone, ¿no? Entonces, como perfil técnico, pues es verdad que quizás me hace falta a lo mejor menos perfiles para ejecutar un proyecto, porque quiero que los que están aprovechen. También es un riesgo, porque si no lo utilizan bien, puede que el proyecto salga mal y también tenemos que gestionar con clientes estas expectativas, ¿no? Entonces, bueno, hay partes, por ejemplo, en mi día a día, pues también me ayuda a cuando el cliente me propone un nuevo reto, que a lo mejor es una combinación de situaciones que yo no conocía, pues me apoyo de la IA para intentar que me ayude a plantear una estrategia de cómo la haría esa IA. Por ejemplo, esta presentación, que no lo he dicho, pero os lo digo ahora, también me he apoyado para hacerla con IA, ¿vale? Entonces, he intentado darle una guía de qué quería hacer y me la ha construido. He ido matizando con varias versiones, pero me la ha construido. Yo soy incapaz de crear estos, no sé si por aquí puedo ver, estos dibujos tan fashion, ¿no? Tan elaborados, ¿no? Pero al final, algunos un poco más, bueno, cutres, como lo queramos llamar, o más, bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero al final, esta presentación me la ha hecho la IA en 10 minutos. He tenido que itirar, ¿vale? Para que me la construya, pero a lo mejor desde cero, en un lienzo en blanco, pues hubiera tardado más, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también me ayuda. Muy bien, pues ya ahora sí, me parece que están todas las preguntas, si no hay ninguna más. De nuevo, disculparme por no haberme dado cuenta de los mensajes, ahora están todas respondidas, así que nada, parece que lo dejamos ya aquí, justo una hora desde que hemos empezado, así que Genial. espero que muchas gracias a todos los asistentes, espero que hayáis aprendido y muchas gracias a ti, Alberto, por estar aquí, por aterrizarnos de esta forma todo lo que implica, ¿no? La IA, sobre todo para nosotros los telecos.
Y nada, solo volveros a invitar si estáis interesados a la final del tercer torneo Teleco eSports y compartiremos, como decía, la grabación y ya está. Bueno, que tengas muy buena tarde. Gracias, Alberto. Buena tarde. Venga, chao. Chao.